Buenas, voy a hablar un rato de un libro mío, no es de los más difundidos, pero para mí es de una enorme significación porque pone sobre bases racionales, sobre bases experienciales, el problema de la salud de los seres humanos. Me refiero a este libro, que se titula Sé el mejor médico de ti mismo. Estamos acostumbrados a que la medicina se reduzca a criterios externos y cuantitativos. Es decir, siempre es el sistema médico de salud quien te cura, o las terapias alternativas, o tomar este producto que se compra, o ingerir estas hierbas que se compran. Es decir, siempre son remedios externos en los cuales el sujeto es siempre un sujeto pasivo, un sujeto paciente, ¿no? Que él no tiene nada que hacer en favor de su salud más que depender de estas fuerzas externas. Pero esto no es verdad, porque entonces reduce al sujeto a objeto, es decir, a objeto de las intervenciones y operaciones supuestamente curativas de quienes están fuera de él, que son a menudo fuerzas que él no controla, fuerzas que él no conoce bien y que se le caen encima pues simplemente por un criterio del adoctrinamiento y la repetición. Por ejemplo, los sistemas estatales de salud, que son todos, porque la medicina privada depende del Ministerio de Sanidad, vamos a decirlo una vez, tiene que atenerse a los reglamentos, a las normas y a los criterios del Ministerio de Sanidad. Por lo tanto, la medicina privada, ¿en qué sentido es privada? ¿No? Es privada estatal, y no digamos la medicina de Estado, que es la de la seguridad social, pues que es estatal. La una podemos decir que es un sistema capitalista médico estatal y el otro un sistema capitalista médico privado regido por el Estado. Entonces, en estos casos lo que importa es lo ajeno, esta medicina, este tratamiento, esta operación que te viene desde fuera, y entonces siempre se identifica lo más como mejor. Si lo que se trata es tener más tratamientos. Bueno, esto es tremendo, ¿no? Este tipo de personas que creen que si le operan de algo 7 veces es mucho mejor que si le operan de una, ¿no? En lo cual, fijaros hasta dónde llega ya lo esperpéntico, ¿no? Porque claro, una operación siempre tiene un elemento, pues es una agresión al cuerpo, es una herida, generalmente, que se abre y tal. Entonces, pues si le hieren y le atacan 7 veces, pues entonces está mucho mejor que si solo se lo hacen una vez. Y entonces, pues se le atiborra de medicamentos. Esta creencia tiene que ser enfrentada discursivamente a partir del criterio doble de que la base de la salud está en el interior del individuo, y en segundo lugar que los factores externos que necesitamos de los médicos, necesitamos de los tratamientos, necesitamos de los terapeutas que sean honrados y morales, pero tiene que ser siempre mínimo. Es decir, lo que nosotros podamos tomar o aquellas operaciones que necesitemos tienen que ser siempre operaciones y tratamientos mínimos, mientras que la parte máxima la tiene que poner el propio individuo. Por eso, sé el mejor médico de ti mismo. Esta es la frase de aquí: sé el mejor médico de ti mismo. Pero no el único médico. Que se entienda bien esto, porque a veces nos sentimos desbordados por el declive de la salud, o por un accidente, o por alguna cuestión similar. Todas estas medicinas se basan en un hecho observable, no solamente en los seres humanos, sino en todos los seres vivos, es que estos tienen una tendencia a permanecer como seres vivos. Es decir, ellos tienen un instinto de supervivencia, y hay una capacidad y una potencia de vivir que mientras están vivos triunfa sobre la potencia de destrucción. Es decir, el Eros, que es el creador y mantenedor de la vida, triunfa sobre Tánatos, que es el dios de la muerte y de la destrucción. Pero el Eros, entendido no solo en el sentido vulgar de la palabra erótico como equivalente a sexual, no, el Eros como vida, es algo que está dentro de uno. El instinto de supervivencia y las fuerzas vitales que nos mantienen vivos es algo que está dentro, no fuera.
Por lo tanto, esta tendencia a lo interior debe de triunfar sobre las tendencias de lo externo. Así pues, tenemos que considerar que cualquier intervención, cualquier medicina, cualquier producto, cualquier hierba sanativa, cualquier dieta, tiene que ser solo complementario y mínimo respecto a lo interno. Estos son los criterios que nos deben llevar, porque no es solo la observación de los seres humanos, sino bueno, de cualquier ser vivo, cualquier bichito que veamos por ahí, pues vemos cómo tiene un impulso a la vida, a la reproducción, a mantenerse vivo, a no morir y lucha por vivir, ¿no? A veces en los seres humanos eso se quiebra con las tendencias al suicidio, cuando las sociedades ya se vuelven completamente disparatadas, decadentes e invivibles, ¿no? Entonces, el elemento esencial de amor por la vida, querer seguir vivo, entonces se quiebra y se rompe y se produce una catástrofe en el interior del sujeto que puede acabar pues con la pérdida de su vida. Pero, salvo en esos casos, nosotros tenemos que considerar que las fuerzas de mantenimiento de la buena salud son más importantes que las opuestas, y debemos considerar a la persona y considerarnos a nosotros mismos como alguien cuya existencia normal es de buena salud, pero no de salud perfecta. La salud perfecta no existe, lo perfecto no existe, porque lo perfecto solo es una aplicación de las absurdas filosofías de la lógica formal aristotélica, que son irreales. Aristóteles era irrealista en su filosofía, negaba la contradicción, negaba que todo tiene dos caras y que todo tiene una contradicción en sí misma, y por lo tanto todo ser humano en cualquier momento de su existencia, y todo ser vivo igual, tiene una parte de salud y una parte de su enfermedad, pero en las condiciones habituales la parte de salud es mucho más importante que la parte de enfermedad. Por lo tanto, esa persona está sana de una manera suficiente, no de una manera total. Puede ser que le duela algo, que tenga esta pequeña deficiencia, esto, lo otro, pero esencialmente está sano. Y entonces esto es muy diferente de la manera como entienden al ser humano los sistemas estatales de salud, que es: tú no estás sano por ti mismo, es lo que nos dicen, sino solo te sometes a un montón de tratamientos, a un montón de análisis, a un montón de seguimientos, es una cosa terrible, terrible, con lo cual te medicalizan y punto final. Y al final pues no eres nada más que una marioneta de fuerzas ajenas a ti, que van desde el Ministerio de Sanidad hasta las farmacéuticas, que hacen mucho negocio a costa de la maximización de los tratamientos, de la ingestión de medicinas, etcétera, etcétera. Entonces esto es falso. El ser humano, como todo ser vivo, es un ser vivo saludable, y luego que en determinados momentos enferma, y luego, por supuesto, claro, es un ser humano mortal, que en un determinado tiempo fallece. Pero mientras eso llega, pues tenemos que mirarnos con optimismo y quitarnos de encima todas las mentalidades hipocondríacas, a las que yo no sé si la hipocondría, que es una preocupación excesiva, enfermiza, tóxica por la propia salud, la promueven más la medicina institucional o las terapias alternativas, porque es terrible en estos de las terapias alternativas, dentro de sus numerosas escuelas, tendencias y corrientes, siempre te están hablando de enfermedad y siempre te están hablando de cómo necesitas someterte a tus tratamientos, tomar sus productos, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, recordar aquello, que la frase de Hipócrates está mal traducida, es decir, que tu alimento sea tu mejor medicina. Esto está mal traducido del griego, quiere decir: tu alimento te basta en condiciones normales para mantenerte sano, luego no necesitas nada más. Eso es lo que quiere decir esa frase. Es decir, en condiciones normales uno tiene que vivir con una relativa despreocupación por su salud, no convertirse en un neurótico hipocondríaco, siempre cargado de pastillitas, de recetas, de cositas. Siempre te están diciendo que tienes que hacer esto para que te funcione el hígado, o lo otro para que te el riñón, y no sé qué. Qué agobio, ¿no? Qué agobio. No, porque ellos parten de que el ser humano es un enfermo de manera natural. Y esto es falso. Tenéis que decidir si el ser humano es un enfermo o un sano de manera natural. Si tiene un instinto de supervivencia y si tiene fuerzas naturales que le llevan a permanecer sano y a resistir.
no solamente el sistema inmunitario que existe, pero hay otras muchas fuerzas que mantienen el equilibrio en la salud. Pero la salud siempre es imperfecta, porque todo lo existente es imperfecto. Tenemos que atenernos a la filosofía hegeliana, en que nos indica la imperfección de lo real. Por lo tanto, quienes que por una pequeña cosita inmediatamente acuden a un tratamiento están teniendo una interpretación de sí mismos equivocada, metafísica en el sentido filosófico, es decir, irreal, irrealista, porque no hay nada que sea perfecto. La perfección no existe en la realidad. Tenemos una salud suficiente, una salud buena, pues ya está, y nos damos, en el caso que sea así, por muy contentos, ¿no? Incluso cuando estamos enfermos tenemos que confiar más en las fuerzas naturales de autocuración de la que nos ha dotado la naturaleza que en los remedios exteriores. Pero claro, cuando estamos sanos, ¿para qué tenemos que acudir a remedios exteriores, ¿no? ¿Por qué tenemos que pasarnos por el médico para esto, para lo otro, para lo demás allá, ¿no? Hipócrates definió el conjunto estas de fuerzas como la vis natura medicatrix, que son las fuerzas que mantienen y restauran la salud de los seres humanos, que son las fuerzas naturales curativas, o sea, las energías que dentro de nosotros nos mantienen en la salud. Y entonces no necesitamos estar dando tantas vueltas. Puede ser que una minoría de personas, por nacimiento, por genética, pues tengan una salud deficiente, una salud débil, y entonces pues ellos necesiten una preocupación mayor por su propia salud. Pero en el promedio debemos tener una preocupación razonable, que es una preocupación superior a cero, es decir, siempre hay que tener una cierta preocupación, pero no una preocupación que supere un cierto punto, porque entonces se vuelve neurótica. Neurótica, enfermiza, y es una forma de enfermedad psíquica que a la vez genera multitud de enfermedades físicas. Pero claro, quienes continuamente nos hablan de enfermedades están llevándonos a creérnoslo, es decir, crean un ambiente en el cual pues psíquicamente nos vamos obsesionando, nos vamos preocupando y al final eso nos pone enfermos. Por lo tanto, deberíamos romper críticamente con los predicadores de que en el ser humano la enfermedad es lo normal, la enfermedad, la insuficiencia, la carencia, es decir, bueno, a ver, si mientras me sienta razonablemente bien, ¿por qué tengo que acudir a tu consulta? ¿Por qué tengo que pagar tus terapias naturales o artificiales o chinas o chamánicas o de lo que sea? ¿Por qué? Si yo creo en que mis fuerzas naturales me permitirán salir adelante. Pero claro, la vis natura medicatrix, como todo, tiene que ser cultivada, no se puede hacer barbaridades, se tiene que llevar una vida saludable, en primer lugar, mentalmente saludable. La idea de que todo consiste en comer sano o en hacer ejercicio está equivocada. Lo primero que uno tiene que tener es una vida saludable en lo intelectual y en lo moral. Por ejemplo, el primer factor para la salud es la sociabilidad. Eso está demostrado, incluso hay estudios de la medicina alopática que demuestran que aquellas personas que tienen un entorno de afectos, de servicio mutuo, de ayuda, de entusiasmo, de comunidad, de comunal, de comunalidad, tienen de media una salud mucho mejor que los que no tienen esto. Viven más tiempo, pero el tiempo que viven es un tiempo en donde digamos, disfrutan de una vida más sana, más completa y mejor, ¿no? Luego, entonces, la sociabilidad, que en principio es una virtud moral, que aparentemente nada tiene que ver con la medicina, se convierte en un elemento curativo decisivo. Un elemento curativo decisivo. No voy a explicar, por ejemplo, cómo los ambientes tóxicos provocan infartos, anginas de pecho, ictus. Por ejemplo, el trabajo actual que es horrible, que es espantoso, que puede ser incluso en muchas circunstancias peor que el trabajo esclavo. El trabajo asalariado actual se ha degradado tanto en los últimos 25 años
que es una fuente de enfermedades graves de todo tipo, de enfermedades hormonales, porque la tensión del trabajo enloquece nuestro sistema hormonal, es decir, estar allí 8, 10, 12 horas en un estado de tensión y angustia, luego no poder dormir bien por las noches porque sabes que al día siguiente te vas a añadir a algo que está completamente deshumanizado como el trabajo asalariado actual, pues te descoloca en el sentido hormonal y nervioso, pero al mismo tiempo pues hace que la tensión psíquica que sufres allí pues te lleve a las personas a los infartos, a los ictus, a las anginas de pecho, y también el desorden hormonal vivido día a día crea tantos productos tóxicos directos y de desecho que hacen pues que el número de cánceres se incremente. Así pues, la medicina tiene que tener un componente social, tiene que haber transformaciones de la sociedad para que el individuo sea sano. La idea de que tiene muchísima gente. Bueno, yo vivo en una sociedad, sí, decadente, muerta, cadavérica, putrefacta, pero yo, que soy muy inteligente, voy a buscar una forma de una salud perfecta. Entonces yo te contesto, primero, tu salud ni aquí ni en la mejor sociedad del mundo va a ser nunca perfecta, sino suficiente. En segundo lugar, mientras no cambien las condiciones sociales, tu esfuerzo personal por la salud, que es muy loable y lo tienes que hacer, no podrá dar los resultados esperados. Tiene que constituirse otra manera de vivir. Vamos a ver, el instinto de supervivencia funciona mucho más y mucho mejor cuando el individuo cree que tiene una misión, un destino y una meta en la vida, porque eso es un motivo para vivir. O sea, mientras tiene uno un motivo para vivir, se mantiene vivo mucho más que si carece de este motivo o ha llegado a la conclusión que en la vida no hay ningún motivo razonable, y entonces eso pues es entregarse a las garras de las enfermedades, ¿no? Por lo tanto, uno tiene que buscar altos ideales, objetivos enormes, grandes metas que le den un impulso a la vida, que le proporcionen una voluntad de vivir que se manifieste como instinto de supervivencia. Así pues, la vida mediocre, ramplona, basada en este hedonismo cutre, que pues, se basa en lo siguiente: bueno, vale, la vida es muy mala, pero yo me voy de puente o hago un viaje. Estas mujeres que salen en los anuncios de televisión hablando de viajes maravillosos, el viaje es una huida, es un acto de angustia. Entonces, pues eso no te va a dar buena salud, aunque luego haga muchas dietas, vayas a muchas terapias alternativas y tal, eso no va a resolver el problema básico de que tienes que tener un motivo grande para vivir, para que tu impulso natural a la vida se multiplique y se realice. Naturalmente, estas son cosas tendenciales que se cumplen en la mayoría, en la inmensa mayoría, pero luego la biografía de cada persona es tan distinta, tan compleja, que en algunos casos pues tampoco resultan, pero yo creo que sí resultan en la mayoría de los casos. Entonces, pues mi libro este, cuya lectura recomiendo, pues basa en el principio de la autocuración, es decir, de una regulación desde uno mismo de la propia salud, no evitando, dejando en un lugar secundario, sería la palabra más exacta, porque evitar de todo no es posible, las medicinas, las terapias, todo esto, dejándolos en un lugar secundario, ¿no? Pero un lugar que en un momento puede convertirse en principal cuando vemos que nuestro esfuerzo personal para mantenernos sanos pues nos falla, o que nuestra voluntad de superar una enfermedad nos falla. Cuando yo digo personal, creo que si me seguís entendéis que yo lo personal lo entiendo de una doble naturaleza. Por un lado, en lo personal del yo, como yo aislado, y lo personal también es, por otro, lo personal del yo nosotros, como el yo siempre vive o debería vivir en una situación de convivencia y de relación. Existe un yo estrictamente individual y un yo ampliamente comunal y colectivo. Entonces, esas dos formas de yo son las que tienen que operar para que la salud del yo integral se mantenga sana, suficientemente sana. Bueno, por supuesto, en la salud hay mucho más que decir, pero por lo pronto esto nos cura de la iatrogenia, que es las enfermedades provocadas por la intervención de los médicos y de los terapeutas, de los chamanes y de todos los que viven de la enfermedad ajena, ¿no? Porque la iatrogenia es una palabra griega que significa enfermedad o muerte originada por los médicos, o por los curanderos, o por los curadores, o por lo que sea.
Entonces, esto es un alivio importante, dado que efectivamente, ¿no?, la iatrogenia en varios países, cuando se ha estudiado, es la tercera causa de muerte y en algunos la segunda. La tercera causa de muerte, daros cuenta esto, ¿no? O sea, las enfermedades provocadas por los tratamientos, por las medicinas y la muerte también, la muerte, porque a menudo, pues, el exceso de tratamientos, el exceso de intervenciones, el exceso de terapias, lo que hace es dañarnos sustantivamente. Pues nada más, aquí está el libro, aquí lo tenéis a vuestra disposición y en lo demás, pues un abrazo muy grande y como se decía antiguamente, ¿no? Salud y revolución.